la programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ahí está el micrófono, acérquese un poquito, muy cerquita, un poquito más lejos. Lo vamos a escuchar con más claridad. Nos ha llamado usted en la tarde, nos ha dicho, yo tengo una denuncia contra el Consejo de la Magistratura, y entonces aquí está en el programa, tiene un legajo interesante de documentos que nos va a contar. ¿Cuál es su nombre, por favor, primero? Mi nombre es Johnny Flores Arciénaga, soy ingeniero civil. ¿Ingeniero civil? Sí. Johnny Flores. Johnny Flores Arciénaga. ¿Algo de Iván Arciénaga o es otra cosa? Sí, debe ser mi tío. Tu tío, su tío. Sí. Hermano de... Es el primo de mi madre. ¿De su mamá? Sí. Ya. Entonces, yo soy a la vez representante legal de la empresa constructora Cerco. Cerco. De la ciudad de Tarija. De Tarija. Nosotros, como familia, somos de aquí, pero nos fuimos a trabajar a la ciudad de Tarija. Desde el 2010 iniciamos con una empresa constructora. ¿Y ya me está contando la historia? Sí. Sí, entonces haremos una pausita, diremos que va a contarnos algunas irregularidades en el Consejo de la Magistratura. A propósito de Tarija, lo que a mí me parece realmente escandaloso, 87% de la publicidad en Tarija de la gobernación, del gobierno del MAS, en la anterior gestión, ha ido a un periódico. Y no es ni El País, no es El Nuevo Sur, es El Andaluz. No tenemos nada contra ese periódico, pero no está dentro de los que más ejemplares editan. Eso está ocurriendo en Sucre también, en las instituciones que están siendo gobernadas por el MAS. Lo mismo de Tarija, 87% del presupuesto, creo que es más de 1.600.000 bolivianos o algo por ahí, a un solo periódico, en publicidad en Tarija. Haremos una pausa y después nos va a contar, me ha olvidado su nombre. Johnny Flores. Don Johnny Flores nos va a contar estos hechos irregulares, y avisen por favor si ustedes son funcionarios del Consejo de la Magistratura, aquellos capos que están en el Consejo de la Magistratura, que en su vida hubieran tenido esas movilidades último modelo, escuchen la denuncia contra ustedes. Ya volvemos. Circuito Electoral. Estamos modernizando la ciudad. El compromiso asumido con nuestra gente se ve reflejado con obras para Sucre. Ejecutamos con eficiencia la primera fase de la avenida Jaime Mendoza, además de trabajos complementarios. Trabajamos oportunamente y con decisión. Lo que se hacía en el pasado en meses, ahora lo hacemos en días. Demostrando que sí existe compromiso y amor por nuestra gente. Sí se puede. Juntos haremos de Sucre una ciudad de desarrollo.
En homenaje a las fiestas patrias, este martes 4 de agosto a las 10 a.m., entrega oficial de la primera fase del recapado asfáltico de la avenida Jaime Mendoza. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Vamos con el circuito electoral. Ahora sí, cuéntame, don Johnny Flores, ¿qué es lo que ha pasado? Ocurre lo siguiente, ¿no? El año 2010, la empresa que represento adjudicó transparentemente el proyecto de refacción y cambio de cubierta de la Casa de Justicia de Betanzos. Un poquito más lejitos el micrófono para que la escuchen mejor. Sí. A ver, ahí está bien. Entonces, nosotros mandamos nuestra propuesta y la empresa adjudicó el proyecto para el cambio y refacción de la Casa de Justicia de Betanzos. Nos enviaron vía fax la adjudicación, ¿no? En fecha 13 de abril del 2010. Nos presentamos nosotros en la localidad de Potosí, ¿no? Fuimos a la Casa de Justicia de Betanzos, estaban ocupados los ambientes, le estoy hablando del 28 de abril del 2010, estaban ocupados los ambientes y los jueces nos solicitaron, ¿no?, que iniciemos nosotros la construcción a partir del siguiente lunes, que nos les demos tiempo para que les ocupe. Pero arbitrariamente el supervisor de la obra, ¿no?, el arquitecto Jorge Eduardo Nino, añade el libro de órdenes que lo tengo aquí, y da la orden de proceder, ¿no?, con fecha retroactiva, de fecha 26 de abril, ¿no?, como podemos ver aquí. El 12 de mayo da la fecha, con fecha retroactiva del 26 de abril, da la orden de proceder. Yo cuando leí el encabezado, indicaba la apertura del libro de órdenes con la presente fecha, y no me causó, no me llamó la atención. Pero la fecha es la fecha 18 de mayo, 12 de mayo del 2010. Sí. Y él dice que la obra ha empezado. Él indica que la obra, ¿no?, el lugar de trabajo dice la orden de inicio de obras en fecha 26 de abril del 2010, fecha retroactiva. Esto ya es irregular, ¿no? Pero yo no había leído hasta ahí. Si usted que leía la primera parte, en la que indica la provincia de Coronel Saavedra, Betanzos, en fecha 12 de mayo del 2010 se hace la apertura del libro de órdenes. Entonces me imaginé, ¿no?, que a partir iba a ser la orden de proceder. Ya. Bueno, esto constaté luego, y ¿qué es lo que pasa? Sucede de que este supervisor, este arquitecto, ¿no?, nos puso una serie de trabas durante la ejecución del proyecto. Yo no me daba cuenta, yo no sabía por qué motivo. Sucede de que en el transcurso de la construcción, ¿no?, surgieron muchas irregularidades. El proyecto había sido mal diseñado. Es decir, que la cubierta que había diseñado este arquitecto, porque él, lo que me llama la atención, Wilson, es que el supervisor fue contratado irregularmente. Este supervisor. El señor Mina. ¿Por qué motivo? Porque él mismo había sido quien elaboró el proyecto a diseño final. Que le habían invitado, había elaborado este proyecto, ¿no?, y le habían cancelado por este proyecto mal diseñado, ¿no?, y después le invitaron o participó para que sea supervisor de la obra, convirtiéndose en juez y parte a la vez. Recordemos, la obra es la remodelación y cambio de cubierta de la Casa de Justicia de Betanzos. De la Casa de Justicia de Betanzos. Entonces, en el transcurso de la construcción, ¿no?, surgen las deficiencias del proyecto, ¿no?, a tal modo que llega a paralizar la obra. Estoy hablando del 17 de junio del 2010. ¿No? Llega a paralizar la obra al darse cuenta que la cubierta que él había diseñado, las cerchas de madera, ¿no?, eran demasiado grandes para emplazarlas sobre la estructura, ¿no? Entonces él paraliza las obras, nos perjudica, ¿no?, y esta paralización lleva bastante tiempo. Mi persona solicitó mediante notas a la representación distrital del Consejo, en ese entonces estaba el doctor Abel Núñez, ¿no?, como mayor, solicité que se contrate un fiscal, porque no existía la figura del fiscal de obra. Ya. Me dijo que no existía presupuesto para esta obra, ¿no?, el doctor, y de que iba a solicitar a la Dirección Nacional de Infraestructura, a cargo del arquitecto Miguel Ángel Aranda, que envíen un técnico para que pueda revisar el proyecto y verificar si es que efectivamente estaba mal diseñado. Seguimos con la paralización. El 28 de julio, ¿no?, se lleva a cabo una reunión en la ciudad de Potosí,
fueron de equipos técnicos de infraestructura. A tanta insistencia y notas que ¿Infraestructura de dónde? del Consejo de la Judicatura. Del Consejo de la Judicatura. De la magistratura. De la magistratura. Fueron en ese entonces el arquitecto Velázquez y el arquitecto Luis Laguna. ¿No? Se llevó a cabo la reunión en Potosí. ¿Y qué es lo que pasa? Allá se dieron cuenta, ¿no?, mediante la documentación que pudimos exponer, el libro de orden sobre todo, de que el proyecto tenía deficiencias. Entonces vieron la pertinencia de ampliarnos el plazo, porque habían solicitado la ampliación del plazo, el cual ya había vencido. Entonces, ellos decidieron ampliar el plazo, iban a analizarlo, y esa misma noche comenzó, el 28 de julio del 2010, comenzó el paro cívico en Potosí, ¿no?, hasta el 23 de agosto, los 19 días aproximadamente. Estuvimos paralizados toda esa época. Después de esto, pasamos notas para el reinicio de actividades, pero solicitamos antes de que se elabore el contrato modificatorio, porque el supervisor, ¿no?, instruía mediante el libro de órdenes que ejecutamos actividades que no estaban contempladas dentro del proyecto, o sea que se había olvidado él contemplar e implementar actividades complementarias. Es así de que nos pasan la orden de reinicio y nos indican de que sí va a darse el rediseño del proyecto. Y el supervisor empieza a rediseñar, ¿no?, los planos los tengo aquí, empieza a rediseñar los sectores, y lo que luego me llama la atención es de que instruyen a la supervisión para que rechace toda la madera. Claro, ya habían pasado tantos días a la intemperie, ¿no?, todas las correas que habíamos colocado con su primer diseño estaban ya deterioradas, y la empresa perdió dinero, ¿no? Tuvimos que fueron rechazadas y tuvimos que hacer a un lado las maderas, mano de obra. Bueno, logramos, ¿no?, con todos estos tropiezos terminar la obra. Solicitamos nuestra cancelación en 5 oportunidades. La empresa no había solicitado para ese entonces el 20% de anticipo. No lo habían anticipado todavía. No solicitamos nosotros. Ya. ¿No? Es por ley, pero esa solicitud del contratista. Y nosotros no solicitamos el 20% porque era una obra pequeña, ¿no?, y era para 3 meses. Entonces preferimos invertir ese dinero, ¿no?, para agilizar la obra y terminar lo más posible. Al tiempo de que me enteré, ¿no?, de que el hermano del supervisor había participado también, ¿no?, en la licitación para la construcción. ¿Qué quiere decir? Que había elaborado el proyecto, el hermano de este señor, sí, así es, había elaborado el proyecto, ya estaba definido quién iba a ser el supervisor de la obra, ¿no?, y que el hermano lo iba a construir, ¿no? Entonces él iba a supervisarlo al hermano, pero o sea, ya diseñado, supervisaba a su hermano en la construcción. Iba a supervisar a su hermano, ¿no? Pero como nosotros entramos en medio, ¿no?, es por eso que nos existía tanto rechazo de parte de él, ¿no?, y la intención de perjudicarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminamos la construcción de la obra con nuestros propios recursos, solicitamos la recepción provisional por el libro de órdenes, ¿no?, mediante el libro de órdenes. Fijamos la fecha, ¿no?, se lleva a cabo la recepción provisional, y esto es lo más grave, ¿no? Un momentito, por favor, ¿qué está pasando? No, si no se puede utilizar esa computadora, no la utilicemos, pero eso, que no salga en imágenes, por favor. Ya, vamos. Entonces, ¿qué es lo más grave? El 17 de noviembre del 2010 se lleva a cabo la recepción provisional de la obra. En esta recepción provisional participan los jueces que trabajaban en la Casa de Justicia de Betanzos, el jefe financiero administrativo del Consejo de la Judicatura de Potosí, licenciado Eduardo Vela, por la parte de la comisión de recepción. También participa lo que es el distrital, el representante distrital del Consejo de Potosí, el doctor Abel Núñez. También participa su asesora legal, ¿no?, el supervisor y mi persona. ¿Qué significa? Que la comisión está bien estructurada, no faltaba nadie, ¿no? Pero después de hacer la inspección y constatar que los trabajos estaban concluidos, ¿no?, bajamos a la planta baja para que se elabore el acta de recepción provisional. Y mientras se elaboraba el acta de recepción provisional, me toma del brazo
el representante distrital, y me lleva a otro ambiente. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? El doctor Abel Núñez Rosas. Don Abel Núñez. Entonces me lleva a otro ambiente y me solicita la suma de 18.000 bolivianos. 18.000 bolivianos según él, para que nosotros ya no tengamos que regresar a efectuar o a subsanar las observaciones superficiales que habían hecho en el acta de recepción provisional, como decir, limpieza de los pisos y otro tipo de observaciones. No de fondo. No de fondo. 18.000, la obra en total, ¿cuánto cuesta? 99 millones. Es decir, casi el 20%. Así es. Faltarían unos centavos para que sea el 20% de lo que le pidió el señor. El doctor Núñez Rosas. Don Abel Núñez, por si acaso si quiere venir a aclarar, póngase en contacto con Circuito Electoral. Él le pide 18.000 bolivianos por una obra que costaba 90.000 bolivianos. ¿Cuánto le habrán pagado al que ha diseñado? 3.700 bolivianos. ¿Y cuánto sería el sueldo del supervisor? Ahora, de 10.000 bolivianos. ¿Y cuántos meses era la obra? Tenía que ser para 89 días. 83 meses. Entonces es como 33.000 bolivianos para el señor Luna, y la obra cuesta 90.000 bolivianos, y además le piden a usted 18.000 bolivianos para que ya no se hagan observaciones. Así es, lo que me llama la atención es que el supervisor sí captó recursos, el Estado le ha pagado al supervisor, le ha anticipado al supervisor por el trabajo, mientras que nosotros nunca se nos quiso cancelar. Tengo aquí las notas, ¿no?, solicitando la cancelación en varias oportunidades. Nos indicaban de que no existía el dinero, nos indicaban de que la planilla estaba mal elaborada, ¿no?, de que faltaban los recuadros. Ni el 20% de inicio, anticipo, nada. Y ustedes ya terminaron la obra. Nosotros concluimos la obra. En este momento, cuando yo me rehuso a aceptar la solicitud del doctor, ¿no?, regresamos a la... O sea, ¿usted conversó con él y le dijo no? No, le dije no, que no iba a poder ser, que nosotros no podíamos regalar nuestro trabajo. Entonces regresamos al ambiente. Inmediatamente después su jefe administrativo y financiero, el licenciado Eduardo Vela, ¿no?, me lleva, camina hacia la puerta y me dice: ingeniero, voy por allá, y me dice: hablo ya con el doctor. Sí, le dije, hablé ya con él. Pero ingeniero, ¿qué le dijo? No va a ser posible, le dije. ¿Quién estaba interesado en que se habló, no? El jefe administrativo y financiero del Consejo de la Judicatura de Potosí. ¿Cómo se llama? El licenciado Eduardo Vela. Eduardo Vela, del Consejo de la Judicatura de Potosí. Ya. Él estaba muy interesado en saber si usted había aceptado dar los 18.000 bolivianos. Seguramente ya se hicieron algún tipo de que es porque él me preguntó y me dijo, bueno, habló con el doctor. Yo le dije que sí había hablado con él, ¿no? Sí hablé con él, pero que no iba a acceder a su solicitud, ¿no?, que no había caso. Entonces él me dijo que no sean 18.000, ingeniero, que sean 14.000 bolivianos. ¿Esto lo dijo el señor? Eduardo Vela. El señor Vela. Sí. Entonces que no sean 18.000. Vela, ya. Entonces que no sean 18.000, que sean 14.000 bolivianos. Ya le estamos bajando los 4.000 bolivianos, imagínense, me dice. O sea, le estaba haciendo un gran favor. Sí, según él, ¿no? Entonces, con esto usted, ingeniero, ya no regresa más a Potosí, ya no va a traer su gente, porque mi gente de Tarija la trasladé a Potosí a trabajar, ya no regresa más a Potosí, y nosotros nos comprometemos a enviarle el acta de recepción definitiva, firmada, para que usted la firme y nos la devuelva. Yo le dije que no iba a ser posible, ¿no?, que ya le había dado mi respuesta al doctor y que no iba a ser posible esto. Entonces, nuestro regresó, donde estaban elaborando, terminaron de elaborar el acta, ¿no?, y firmaron. Lo que nos llama la atención es que firmaron jueces el acta de recepción provisional, ¿no?, y estos jueces, aquí la tengo, ¿no?, en fecha 17 de noviembre, estos jueces que firman, ¿no?, Virginia Rivadeneiro, el micrófono, dígame los nombres. Aquí está, ¿no?, por la Comisión de Recepción, doctora Virginia Rivadeneiro Tardío, Comisión de Recepción, Víctor Hugo Ontiveros, Comisión, Eduardo Vela Guerra, ¿no?, Comisión de Recepción, en presencia de Fran Johnny Flores Arciélaga, representante legal de la empresa Cerco, arquitecto Jorge Mina Molina, supervisor de la obra, Abel Núñez Rosas, representante distrital del Consejo, y Jimena González Díaz, asesora legal del Consejo. Firman el acta de recepción provisional, ¿no?, en fecha 17 de noviembre, y ese mismo día yo presento, ¿no?, mi nota para que me cancelen
¿no? Todo, Porque no habían pagado nada. Porque yo había solicitado en varias oportunidades, ¿no? Y nunca me habían cancelado. Entonces, vuelvo a presentar, ¿no? Aquí está recibido, el 17 de noviembre el supervisor, ¿no? Y desde ahí se pierden, ¿no? Entonces, desde el 17 de noviembre, según ley Del 2010. teníamos 30 días para subsanar estas observaciones, ¿no? Entonces, vamos y subsanamos. Regresamos a Betanzos, subsanamos las observaciones y vuelvo a solicitar que me cancelen. Segunda nota. Segunda nota, ¿no? Bueno, ya esta es la segunda nota después de terminar la obra. Entonces, no existe respuesta alguna, ¿no? Vuelvo a enviar las planillas de avance, ¿no? Indicando de que había concluido con todas las observaciones y solicito para el 16 de diciembre del 2010, solicito la recepción definitiva, ¿no? Al haber tanta intransigencia de parte del representante distrital, ¿no? ¿Pero usted dónde? ¿En Sí, Potosí? yo me dirigí a Internotas. Ya. Entonces, ¿qué hice? Los denuncié por estos actos Ya. ante el Ministerio de Transparencia, por favor. Ya. Los denuncié A La Paz, en La Paz. en Potosí. En Potosí. En Potosí se había creado el Ministerio de Transparencia. Ya, en los regional. Sí, y el 23 de noviembre, ¿no? El Ministerio de Transparencia de Potosí hago la denuncia correspondiente por todos estos actos irregulares, ¿no? Incluso llego a denunciarlo al director general de infraestructura del Consejo de la Judicatura. Porque este arquitecto, me refiero al arquitecto Aranda, Miguel Ángel Aranda, cuando estaba en la ciudad de Potosí y no había fiscal, no nos querían pasar un fiscal, porque ya sabían que habían metido la pata con contratarlo al supervisor y estas irregularidades, me dijo, si ustedes continúan con investigaciones, averiguando, no va a haber caso que es rescindir el contrato. ¿O amenazó a usted? Así es, Ya. ¿no? Entonces, yo le solicité que lo saquen al supervisor, que cambien de supervisor, porque con el mismo criterio que había diseñado, lo estaba supervisando, ¿no? Entonces, él se rehusó. Me dijo que faltaban ya pocos días, ¿no? Y que no era factible hacer esto. Lo que ustedes necesitan es alguien que se siente con los dos y de una vez vean esto, rediseñen el proyecto. Yo le pregunté, ¿y qué hay de la ampliación de plazo? ¿No? Porque ya tantos días por paralización y por los problemas con Consejo, ¿qué es lo que va a pasar con el plazo? Ya se venció el plazo. Y me dijo, eso van a tener que verlo con el director distrital, ¿no? Entonces yo los denuncié y a raíz de esta denuncia, don Wilson, ¿no? Me llega una nota de parte del supervisor, ¿no? Reitero la recepción definitiva el 29 de diciembre, no existía respuesta, y me llega una nota del supervisor indicando de que se rechazaba, permítame, indicando que se rechazaba la recepción provisional. ¿Y la nota que le llegó cuándo? Permítame, está en fecha... Después de diciembre del 2010. Así es. Aquí está. El 30 de noviembre me llega esta nota, remite informe técnico de supervisión, informe legal con referencia a la obra de remodelación y cambio de cubierta de la Casa de Justicia de Betanzos. Ahí la rechazan. ¿Qué indica aquí? ¿Quién firma eso? ¿Ese rechazo? El supervisor, ¿Cómo se llama? A ver. el arquitecto Eduardo Nino Molina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué motivo? ¿No? Al que lo habían denunciado rechaza. Sí. Sucede de que indica de que le habían enviado una nota desde Sucre, ¿no? Instruyéndole que rechace la recepción provisional. ¿Eso dice de forma escrita? Sí. Ya. Entonces, él me dice que deja sin efecto, ¿no? Deja sin efecto la recepción provisional de la obra. Esto no puede hacerlo, ¿no? No puede hacer esto. Aquí está la nota, ¿no? De Luis Rojas Latorre, asesor legal, dirigido a Ivette Mendoza Torres, quien era gerente general del Consejo de la Judicatura. ¿Qué le indica él? ¿No? Dice, como informado, la empresa supervisora deberá rechazar íntegramente la recepción provisional de la obra realizada el día miércoles 17 de noviembre del 2010, condenando a la empresa contratista a efectuar inmediatamente el cumplimiento exacto de la prestación debida a la etapa moratoria. O sea, nos querían implantar multas. Si no les ha anticipado nada. Claro. Pero en estos 3 puntos que dice,
que son los argumentos. Indica razones que justificaron el no haber informado oportunamente la falta de cumplimiento de contrato por parte del contratista, solicitando en consecuencia la resolución de la relación contratual, como si nosotros nos hubiésemos excedido en el plazo. Existió la ampliación de plazo y terminamos dentro de la ampliación de plazo. Razones que justificaron la recepción de la obra sin haberse ejecutado todos los ítems del proyecto original. Para llevarse a cabo una recepción provisional tiene que estar concluida la obra. Si no, no hay por qué solicitar la recepción provisional. Y antes tiene que ir el supervisor y el fiscal para constatar de que efectivamente hayan terminado. Después indica razones que justificaron dicha recepción sin haber controlado la vigencia de la garantía del cumplimiento del contrato. Nuestra boleta estaba vigente, ¿no? Entonces rechazan la recepción provisional, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Nos enteramos, en enero del 2011, ¿no? A raíz de esta denuncia que yo hice ante el Ministerio de Transparencia, ¿no? La denuncia de mi esposa, porque ella fue quien firmó el contrato, ¿no? Ella fue quien firmó el contrato y la denuncia de mi esposa por incumplimiento de contrato. Pero esto lo hacen por la vía penal, ¿no? Siendo que los del Consejo de la Judicatura. Siendo que en el contrato del Consejo de la Judicatura. Aquí está Jorge Isaac Bomborges, presidente del Consejo de la Judicatura, sí, y además presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Frederico Rico Zambrano y Amalia Morales Rondo. En el contrato estipula de las multas por cada día de retraso. Si hubiese existido, este es el caso, ¿no? Monto que alcanzado tendrá como causal de incumplimiento realizar la acción coactiva ante el juzgado administrativo. Pero estos pasan por alto este contrato y directamente se van a la vía penal. Claro, es que ya estaban dolidos porque los había denunciado por corrupción, ¿no? Entonces, efectúan esta denuncia en contra de mi esposa en enero del 2011, ¿no? Argumentando una serie de falsedades, ¿no? Lo que más llama la atención de esta denuncia, don Wilson, ¿no? Le envían al presidente aquí del tribunal un cuestionario para que él lo pueda llenar, ¿no? De su declaración. Y él indica en su respuesta, dice: sí, efectivamente se realizó un voto de entrega provisional de la obra, no obstante la falta de ejecución de todos los ítems de contrato. Él se no hubiera hecho nada. O sea, como no hubiésemos hecho nada, no hubiésemos tocado, ¿no? O sea, se recepcionó la obra, pero no hicieron nada, o sea, que se recepcionó. Y esto es lo que dice, ¿quién? Jorge Isaac Bomborges, el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia. A ver, usted también está aquí involucrado. Yo no sé si usted es honesto, no me consta, ni lo uno ni lo otro. Pero aquí usted ha firmado un informe que dice que efectivamente se realizó un acto de entrega provisional de la obra, no obstante la falta de ejecución de todos los ítems. Es decir, la obra no se hizo nada, pues si ningún ítem se estaba acabado. Y don Jorge Bomborges, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, avísenle, tal vez ha firmado sin darse cuenta, pero si no, su firma vale, tiene que ser responsable, dice que han recepcionado sin que se haya cumplido los ítems. A ver si me contando. Entonces él firma esto y lo remiten a Potosí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en acta de recepción provisional firmó también como beneficiaria la juez Virginia Rivadeneira Tardío. Y en su declaración, en su entrevista, declaración informativa, ¿qué indica? ¿No? Cuando le indican, usted participó en la entrega provisional del 17 de noviembre del 2010 años, ¿cuál es su participación? ¿Por qué firmó el acta de entrega provisional? Si para ello no nombraron parte de la comisión de recepción. ¿Qué es lo que indica? Dice, en ese momento no sabía yo que estábamos firmando la recepción provisional. ¿Quién dice eso? O sea, ¿no sabe lo que firma? La juez, ¿no? Virginia Rivadeneira Tardío. Doña Virginia, usted firma sin saber lo que está firmando. Vuélvame a leer. En ese momento, ¿qué dice? Y en ese momento no sabía yo que estábamos firmando la recepción provisional. Es abogada, es licenciada, tiene alguna... Tiene que saber lo que está firmando.
o va a firmar su carta de renuncia y va a decir, no sabía que estaba firmando mi carta de renuncia. Aquí está usted aceptando que no sabía lo que estaba firmando en aquel entonces. Sígueme contando, por favor. ¿No? Entonces, y así llegan a tomar declaración a varias personas, ¿no? Y entre ellas el fiscal de obra que estaba designado por Miguel Ángel Aranda, quien es el ingeniero Juan José Rosales Balda. En su declaración, ¿qué indica cuando le preguntan? Indica cuál su participación en el proyecto de refacción y cambio de cubierta del Palacio de Justicia de Betanzos. No tengo ninguna participación. O sea, el fiscal de obra Se ha negado a que no participó en nada. Se ha negado. No vio la obra, no habrá viajado allá con viáticos, nada. Me imagino que ha de haber otra persona y no ha sido él, ¿no? ¿Por qué se va a negar en su declaración? Siendo que aquí, por ejemplo, en esta fecha, el mismo supervisor, el 26 de agosto, indica: en presencia del ingeniero Johnny Flores, representante de la empresa constructora Cercon, el ingeniero Juan José Rosales y el supervisor arquitecto Nina, se constató que las soluciones presentadas en la ciudad de Sucre no se acomodan en la obra, por lo que se vio por conveniente que la parte de supervisión realice el rediseño de la cercha N1, la que estaba ya construida. El que diseñó, que ahora era supervisor, Sí. tenía que corregir. Así es. Ya. Viendo la mejor solución para el beneficio del Consejo de Betanzos en la brevedad posible, para el 28 de agosto, siendo esta para la continuación de los trabajos en dicha Casa de Justicia. Imagínense, ¿Esto firma? esto lo firma el supervisor, el señor Jorge Eduardo Nina. El mismo señor que dice, no tengo ninguna participación. No. El supervisor, ya Jorge Eduardo Nina, indica que estaba presente Juan José Rosales el fecha 26 de agosto. Él lo nombra, dice, Sí. estaba presente, Así es. en presencia del señor que dice no tener ninguna participación. Así es. Es la palabra de este señor contra la palabra de este señor. Así es. No nos consta ni el uno ni el otro, pero usted nos puede decir, ¿estaba? Estaba él, Ya. porque yo también he firmado aquí. Usted también afirma. Sí. Ya. ¿No? Entonces, dado todas estas situaciones, ¿no? Todo este proceso en contra de mi esposa, ¿no? Logran avanzar por debajo. Nosotros nunca nos habíamos enterado de este proceso, que se había iniciado el 2011. Cuando No yo, los citaron, no los notificaron. miren, ellos conocían perfectamente el domicilio de la empresa, ¿no? Nos enviaban notas vía courier, ¿no? Aquí está la constancia, ¿no? Consejo de Judicatura, asesoría legal para Frank Johnny Flores, representante, ¿no? Esto es en Tarija, 31 de agosto del 2010. ¿Quién los recibió? Susana Murillo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ellos conocían perfectamente, porque nosotros habíamos presentado, y siempre se presentan los documentos de respaldo, como ser el NIT, donde está calle 28 de septiembre, sí, la dirección de la empresa, funda empresa, ¿no? Pero nunca notificaron a mi esposa, nunca la notificaron. Y llegaron así, con toda esta falacia, llegaron a emitir la ampliación formal de imputación a mi esposa. ¿Y qué indica el fiscal que lleva todo este caso? ¿Quién es? Es el doctor Henry Espíndola Cardoso, ¿no? De Potosí. Sí. ¿Qué indica este fiscal? Dice, requisito procesal, riesgo de fuga. A la fecha no se le ha podido ubicar, no se conoce su domicilio, pese a haberse hecho los esfuerzos para que la misma sea notificada en el lugar que se hace mención, tanto en el contrato como en el poder que otorga, habiendo sido citada mediante dictos. Mi esposa, nosotros, la empresa tiene domicilio real en Tarija. Nunca la notificaron. Todo lo hicieron por debajo. Gastaron dinero del Estado, ¿para qué? Para contratar el periódico, ¿no? De Potosí y hacer los edictos ahí. El periódico de Potosí no llega a la ciudad de Tarija. Y dejan pasar el tiempo, ¿no? Hasta que llegan al mandamiento de aprehensión en contra de mi esposa. Cuando yo me entero de que habían cambiado ya y que habían puesto ya una persona fija en lo que es la dirección del Consejo de la Judicatura en Potosí, ¿no? Viajé a la ciudad de Potosí para solicitar mi cancelación. Constantemente yo me comunicaba, me decían que había AIS, ¿no? Que no había alguien ya definitivo, que todos eran interinos. Cuando viajo en 2012, entro al despacho del representante distrital y detrás mío entra un policía, ¿no?
y me dice, usted es Johnny Flores Arciénaga, sí, ven a notificarle. ¿Para qué? Le digo, ¿no? Es para que usted sirva de testigo del proceso que se está llevando en contra de Susana Murillo. ¿De quién? Le dije, ¿cómo es posible? Y revisé y me dijo, no, mayores datos va a tenerlo en el juzgado. Bueno, yo me olvidé de la cancelación ese rato y me fui directo al juzgado. No me quisieron prestar el cuaderno, ¿no? Me fui donde la abogada que le habían asignado a mi esposa, una defensora pública, la doctora Magali Castro. Yo le hablé fuerte a ella, ¿no? Le dije que todo esto era responsabilidad de ella. ¿Por qué no logró, ¿no?, dar con mi esposa? Si tenemos celular, tenemos todos esos documentos que tiene el Consejo, ¿por qué no logró notificarla a mi esposa para defendernos? Me dijo, ingeniero, ya se ha llevado a cabo un peritaje técnico. Me han notificado para que yo represente, vaya a defenderlo al supervisor, pero no a su esposa. Han cometido una serie de irregularidades. La Fiscalía, el Consejo está metido en esto. Han cometido una serie de irregularidades y cuando yo fui a solicitar la dirección y el teléfono de la señora, nunca me lo quisieron dar en el Consejo de la Judicatura de Potosí. Me negaron toda información. Ya estaba con mandamiento de aprehensión mi esposa. Y esto habían publicado hasta por edicto. Pero lo habían hecho ya, como estaba tan avanzado el proceso, lo habían hecho en el periódico La Razón. En La Paz. Sí. Entonces, asumimos defensa, contratamos abogados, ¿no? Pero sin haber recibido un solo boliviano. Sin haber recibido un solo centavo hasta la fecha. Yo, preocupado, buscando justicia, don Wilson, ¿no?, acudí a la doctora Nardi Suxo. Le pasé la denuncia completa, ¿no?, de las irregularidades y todos los atropellos de los cuales estaban siendo víctimas. Vulneraron todos los derechos de mi esposa. O sea, todas las personas tenemos derecho a ser oídos, escuchados. ¿Y la señora Nardi Suxo conversó con usted, tuvo acceso a ella? ¿Usted recibió alguna respuesta a la denuncia? Mira, esta denuncia la hice en vano porque nunca hubo respuesta. ¿Cuándo la hizo? ¿Qué año? Esta yo la presenté aquí en Sucre, ¿no?, en fecha 26 de noviembre del 2013. El pasado un año y medio. ¿Sí? Y nadie le ha dicho, nadie hemos tomado conocimiento, nada. Nada. ¿Qué hice entonces? ¿No? Bastante preocupado porque el juez que estaba llevando el proceso en contra de mi esposa, ¿no?, me dijo en cierta oportunidad, ¿no?, yo estoy en un careo, yo le puedo decir lo mismo al juez, ¿no?, que seguramente nos vamos a encontrar en el proceso porque yo estoy como testigo ahí. Me dijo que él recibía bastante presión del Consejo de la Magistratura, que él recibía bastante presión del Consejo de la Magistratura y de que él no podía hacer nada, a pesar de que sabía que el único responsable de todo esto era el supervisor de la obra. Yo le pregunté, ¿pero por qué motivo usted me dice que usted recibe mucha presión y no puede hacer las cosas justas? Me dijo que el representante distrital del Consejo en Potosí lo había denunciado él, porque en otra audiencia, en otro caso, no había redactado el acta, ¿no?, de esa audiencia y que estaba denunciado. Me gustaría colaborarlo, ingeniero, pero no va a poder ser porque estoy denunciado en otro caso por el señor Juan Carlos Ramírez. Imagínense la presión que existía. ¿Qué hizo él? Se excusó y lo pasó al juzgado cuarto. Y en el juzgado cuarto agarraron, pasaron por alto lo que es la audiencia conclusiva. Había tenido mucha relación afectiva con Juan Carlos Ramírez, el juzgado cuarto, ¿no?, que era el distrital de Potosí. ¿Cómo es esa relación afectiva? ¿Amigos? Bastante amigos. ¿Por qué? Porque a Juan Carlos Ramírez, el representante distrital de Potosí, no hace mucho, hasta hace 2 meses atrás, ¿no?, lo habían denunciado por un acto de corrupción, incumplimiento de deberes, y había llegado al juzgado cuarto, y esta funesta juez, ¿no?, lo había pasado por alto a una apelación que habían presentado, ¿no?, haciéndole un favor. ¿Entre quiénes era la relación afectiva? Entre la juez, ¿qué se llama? Choque, y el ex distrital de Potosí, Juan Carlos Ramírez. ¿No? Entonces, yo al enterarme de todo esto, hice las denuncias correspondientes, ¿no? Es la abogada Roxana
Choque Gutiérrez, juez instructor cautelar, cuarto en lo penal. Ella es la que usted dice que tiene una relación afectiva No, con la el segunda amiga de Ramírez. Ramírez, Sí. Juan Carlos Ramírez, ¿no? Sí. Ya. Entonces, mire, ante tanta injusticia, preocupado por esta situación, todo iba avanzando. El abogado presentaba pruebas, no hacían valer, ¿no? Las audiencias las pasaban rápido, estábamos bastante afectados. No solo nosotros, mi familia. Yo tengo 2 hijos que están en Tarija, un pequeño de 8 años, que se quebrantan, ¿no?, cada vez que tenemos que viajar. Y por tanta injusticia yo les denuncié incluso a los fiscales que participaron, ¿no? La fiscalía recibió esta denuncia. Incluso les hice... ¿Ante quién se quejó sobre estos fiscales? Ante el fiscal general Ramiro Guerrero. Ah, don Ramiro Guerrero. Sí. Ya. Tiene conocimiento. Supuestamente, ¿no? Sí. Porque no sabemos si habrá leído o no. Pero sí han recibido en la Fiscalía General. Sí. Mire, yo incluso mandé todo este legajo con pruebas, mandé a La Paz, al Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental. ¿Por qué motivo? El año 2014 llegó el presidente Evo Morales para hacer la entrega de los hornos Kawasaki. Aproveché yo esa circunstancia para comunicarme con él y comentarle. ¿Habló usted con el presidente de la República? Hablé con él sobre estos atropellos, ¿no?, en contra de mi esposa. Y él me dijo, agarró, ¿no?, me dijo, esto lo que usted me está contando es grave, me dijo. Entonces me pasó para que yo hable con el doctor Benjamín Aguilar, ¿no?, quien trabajaba en el Viceministerio de Coordinación para el doctor Rodolfo Illanes, su superior. Que lo vea Illanes, me dijo. Y Illanes me designó a Benjamín Aguilar. Le mandé toda la documentación que tengo. Y él indica, después de haber hecho un examen, ¿no?, un análisis de todo, digo, se constata a la fecha que la empresa no recibió un solo centavo, ¿no?, en su informe. Indica también, lamentablemente, el arquitecto Aranda no asumió sus acciones correspondientes, omisión que con probabilidad se adecuó al artículo 154 en cumplimiento de deberes, ¿no? El arquitecto Aranda tuvo que ir de fiscal, si es que no había técnicos. Él tenía que haber asumido la fiscalización de la obra. Indica también en este informe, ¿no?, que conducta que con probabilidad de subsidio en 333, extorsión. ¿También contra quién? Eso es cuando me solicitaron los 18.000 bolivianos. Es contra el señor Abel Núñez Rosa. Abel Núñez, ¿ya? ¿Quién tiene sede en Sucre? ¿Sigue trabajando? En Potosí. En Potosí. Sí, ya no está trabajando, ¿no? Lo sacaron. Ah, lo sacaron también. Sí. En control ¿Lo de eso, sacaron con algún proceso o...? mire, recientemente en el juicio que se está llevando a cabo, en su declaración indicó de que lo habían sacado, ¿no?, por un proceso administrativo que le hicieron, argumentando de que él se estaba enriqueciendo de las obras, ¿no?, y algo así, y el plenario había decidido retirarlo. Entonces, aquí en conclusiones, el mismo doctor indica que existe un proceso penal contra Erlinda Susana Murillo Rivera. Asimismo, se evidenció que, conociendo su domicilio laboral y o paradero de la misma, fue notificada mediante edictos. ¿No? O sea, esto no puede darse. Si conocían el domicilio de mi esposa, de la empresa, ¿cómo van a notificar por edictos? Y más aún llevarse un peritaje, ¿no? 2 minutitos nos queda, por si acaso, para que optimice su tiempo. Entonces, ante tanta injusticia, no hubo ni cancelación, acudí a la DAF, ¿no?, actualmente, y le solicité por favor que se lleve a cabo una inspección para constatar de que sí o no hubiésemos hecho la obra, ¿no? Se llevó a cabo la inspección, ¿no?, y aquí se indica claramente, se ha verificado que los ítems de contrato fueron concluidos por la empresa constructora Cercom. ¿Quién firma? Esto lo firma Eduardo Pedrazas Bellido. ¿Qué es él? Es el encargado de obras civiles de la Jefatura Nacional de Infraestructura de la DAF, órgano judicial. Porque con eso le está diciendo a don Jorge Isaac von Borries que usted, don Jorge Isaac von Borries, firmó algo que no era cierto. Porque aquí están diciendo que sí los ítems habían sido concluidos. Y usted dice que se recibió la obra sin que los ítems hayan concluido. Así es. Y aquí se determina un monto por 85.000 bolivianos. Ya. ¿No 90.000? No 90.000, ¿por qué? Porque en un proyecto puede haber más, puede haber menos, ¿no? Pero sí estaba terminada la obra. Por lo general siempre hay más, ¿no? Siempre hacen, ¿no?, contratos modificatorios, órdenes de cambio, ¿no?
Y se evidenció también que la obra está abandonada, ¿no? Que las canaletas están completamente saturadas de heces de aves y tierra, evidenciando inclusive que en una de ellas ha crecido bastante vegetación. O sea, esta estructura puede colapsar porque el muro está muy deteriorado. Todo el agua de lluvia está rebalsando hacia adentro. Entonces, nuestro tiempito ha terminado. No sé si tiene algo más que contarnos rapidito. Sí, solicitar, ¿no?, de que se haga justicia en este caso. De que se haga justicia. Estamos ya 5 años con esto, ¿no? Se está llevando a cabo el juicio. Yo agradezco a su medio por permitirme mostrar la documentación que tengo y comentar y que se entere toda la población de esta injusticia, ¿no? Mientras tanto, nosotros conocemos su verdad. Los que han sido involucrados, los que han sido nombrados y quieren decir su verdad, quieren lavar su imagen, aquí están. Pueden venir al circuito electoral y decirnos, estas son nuestras aclaraciones. Muchas gracias, don José, por acompañarnos en el programa. Gracias por acompañarnos. Por favor, aquí nos estaba esperando mañana, amigos. Y mañana vamos a hablar también de COTES, con ex consejeros, con actuales consejeros, con miembros del sindicato, con los socios también. Vamos a hablar de COTES. Ya volvemos mañana. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.